Elena cerró suavemente la pesada puerta de roble tras de sí, esperando que su entrada pasara desapercibida en la grisácea luz del amanecer. Su corazón aún latía con fuerza por los acontecimientos de la noche anterior, y el cansancio se apoderaba de ella. Dejó caer suavemente sus zapatos de lona sobre el suelo de mármol del vestíbulo, hizo un gesto de dolor al oír el ligero roce que producían y contuvo la respiración. Quizás, solo quizás, nadie se había dado cuenta de que había salido. ¿Dónde estabas anoche? La voz rompió el silencio como una cuchillada. Elena sintió un nudo en el estómago. Levantó la vista y vio a Mateo Duca de pie en lo alto de la gran escalera, con los anchos hombros rígidos y las manos agarradas a la barandilla. Seguía llevando la misma ropa que ayer, una camisa de vestir gris oscuro, ahora arrugada, con las mangas remangadas y los antebrazos tensos. Las ojeras manchaban la piel bajo sus ojos gris tormenta. Había estado esperando. A Elena se le secó la boca. La mirada de Mateo la inmovilizó, medio en sombras y medio en la débil luz matinal que se filtraba por las altas ventanas. En el año que llevaba trabajando como su criada interna, Elena había visto esa mirada amenazante dirigida a otros, a socios temblorosos, a subordinados desobedientes, incluso una vez a un rival que se atrevió a aparecer sin avisar, pero nunca a ella. Ahora toda esa fría furia se abatía sobre ella, haciéndola sentir como uno de esos hombres culpables atrapados en la mira del jefe de la mafia. Yo, comenzó, con la voz traicionándola con un temblor. Se obligó a enderezar la espalda. Mateo bajó las escaleras lentamente, cada paso resonando. Elena retrocedió instintivamente, con los hombros presionando contra la puerta cerrada. No podía retroceder más. Él se había colocado deliberadamente entre ella y el resto de la casa, encerrándola en la entrada. ¡Respóndeme! Las palabras de Mateo eran bajas y peligrosas, cada sílaba cortante. Llegó al último escalón y se detuvo a pocos metros de ella. Su alta estatura se elevaba sobre los 1,62 metros de Elena, y ella tuvo que levantar la barbilla para mirarle a los ojos. Intentó no retroceder ante su mirada. Tenía algo personal que atender, logró decir Elena, odiando lo débil que sonaba. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Su mente buscó rápidamente una respuesta convincente. Siento haberte preocupado. Mateo apretó la mandíbula y un músculo se le contrajo con ira bajo la sombra de la barba incipiente. Algo personal, repitió, con voz llena de escepticismo y rabia apenas disimulada. Desapareciste sin decir nada. Estuviste fuera toda la noche. Dio un paso más hacia ella. El sutil aroma de su colonia, humo y cedro, se mezclaba con el sudor frío del pánico de Elena. ¿Tienes idea de lo que pasó por mi mente? Ella tragó saliva. En sus ojos vio más que ira. Había preocupación enterrada en esas profundidades, aunque él nunca lo admitiría. Mateo Duca no era un hombre que confesara miedo o preocupación. En cambio, lo mostraba como ira. Pero Elena podía oír un temblor de algo crudo bajo la furia. Eso le provocó una confusa sacudida. Quizás culpa por haber estado preocupado y un destello de calidez por el hecho de que su bienestar le importara. Te dije que era personal, dijo ella, esta vez en un tono más suave. No volverá a ocurrir. Deseaba desesperadamente calmar la situación, apaciguar la tormenta que se acumulaba en la expresión de Mateo. Sus dos ojos se posaron en él. Tenía la camisa parcialmente desabrochada en el cuello, como si hubiera pasado la mano por ella con frustración durante una noche de insomnio. Parecía tan cansado como ella se sentía, excepto que su agotamiento estaba teñido de ira. Debía de haberla esperado despierto, se dio cuenta, con el corazón encogido. Personal, murmuró de nuevo, como saboreando la palabra y encontrándola amarga. Bajó la mirada y la recorrió con los ojos. Elena se sonrojó bajo su escrutinio, consciente de repente de su aspecto. Su sencillo vestido de algodón estaba manchado de suciedad en el dobladillo y una leve mancha oscurecía una de las mangas. No había tenido tiempo de arreglarse después de todo lo sucedido. Mateo entrecerró los ojos. Se acercó aún más, eliminando los últimos centímetros de distancia entre ellos.
Elena se apoyó contra la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. Suavemente, Mateo extendió la mano y le pellizcó la barbilla entre el pulgar y el índice, inclinando su rostro hacia la luz. Ella contuvo el aliento cuando los ojos de él se fijaron en un punto cerca de su pómulo. Su pulgar se movió, rozando justo debajo de su ojo izquierdo. «¿Qué es esto?», preguntó, con una voz engañosamente tranquila. Aunque su tacto le provocó un escalofrío, Elena sabía lo que él veía. El leve tono morado de un moratón medio oculto bajo un corrector que hacía tiempo que se había desvanecido. Se estremeció involuntariamente al recordar cómo le habían golpeado la cara con el dorso de la mano en la oscuridad y el sabor metálico de la sangre en los labios justo después. Esperaba que no se viera. Al parecer, se había equivocado. Elena apartó la cabeza de su agarre y bajó la mirada. «No es nada», mintió rápidamente. «Solo soy torpe. Tropecé en la calle». Podía sentir su pulso latiendo con fuerza en la sien magullada. El contacto de Mateo permaneció en la calidez bajo su piel, incluso cuando sus dedos se apartaron. Su explicación quedó suspendida en el aire, endeble y poco convincente. «Tropecé», repitió él, y el escepticismo en su tono le indicó que no se lo creía. No era tonto. En su mundo, moretones como esos eran consecuencia de la violencia, no de accidentes. Sus ojos se oscurecieron hasta convertirse en un tempestuoso gris pizarra. «¿Quién te ha hecho esto?». La pregunta resonó con un peligroso silencio. «Nadie», respondió ella rápidamente. «Ya te he dicho que solo me caí». Elena se abrazó a sí misma, sintiendo de repente el frío del amanecer que se colaba por la puerta a su espalda. No estaba preparada para esta conversación, o más bien, no estaba preparada para decirle la verdad. Esa verdad lo destaparía todo. Incluso podría poner más vidas en peligro. La mirada de Mateo la atravesó. El silencio se hizo denso, cargado de tensión. Elena podía oír los latidos de su propio corazón en los oídos. Finalmente, Mateo exhaló bruscamente por la nariz, un sonido áspero de frustración. «Ya veo cómo es», dijo en voz baja. «Te escabulles en mitad de la noche por motivos personales. Vuelves con un aspecto horrible y te niegas a decir nada. ¿Debo suponer que estabas con un hombre?». Elena levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Qué? No», espetó, demasiado atónita por la acusación como para controlar su lengua. «¿Un hombre? ¿De verdad pensaba eso?». El calor le inundó las mejillas. En parte por indignación, en parte por otra cosa. No estaba segura de si le ofendía más que él pensara que se había escapado para pasar la noche con algún ligue, o le sorprendía que él se preocupara lo suficiente como para sentir celos. Mateo frunció los labios en una mueca, malinterpretando su silencio. ¿Quién es él? Cada palabra era como una bala. Dura, certera. «Dime su nombre». Se acercó más y Elena sintió el pomo de la puerta presionando su espalda. Levantó las manos y una de ellas se aplanó contra la madera junto a su cabeza. El movimiento repentino la hizo retroceder, con la respiración entrecortada. Ahora la tenía completamente atrapada, con la cara a pocos centímetros de la suya. Podía ver reflejos dorados en sus iris, podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Por un momento, el miedo y la ira se agitaron en su interior. Los dedos de Elena temblaban apoyados contra la puerta detrás de ella. Nunca había visto a Mateo así, desenfrenado, con los ojos salvajes, mezclando dolor y furia. Le asustaba, sí, pero otra parte de ella se estremecía al darse cuenta de que la ira de Mateo provenía de la idea de que ella estuviera con otra persona. Era posesividad, pura y ardiente. La posibilidad de que Mateo Duca, de entre todos los hombres, albergara ese tipo de sentimientos por ella, era aterradora y, curiosamente, estimulante en igual medida. «No hay ningún otro hombre», dijo con firmeza, encontrando en su voz una reserva de fuerza que no había estado allí momentos antes. Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos, a pesar de que su pulso se aceleraba bajo su mirada escrutadora. No estaba con un amante, no haría eso. Sus ojos parpadearon. La tormenta y ellos se detuvieron por un instante. Él la miró a la cara y ella se dio cuenta de repente de que,
Bajo toda esa rabia había incertidumbre, casi como si tuviera miedo de creerla. Mateo tragó saliva. La mano que tenía junto a la cabeza de ella se cerró en un puño, como si estuviera librando una batalla interior. «Desapareciste», dijo con voz áspera, sin seguridad, sin decírselo a nadie. ¿Entiendes el peligro en el que podrías haberte metido? Y si... Se interrumpió apretando la mandíbula. Los ojos de Eleyanena se llenaron de lágrimas, una reacción tardía al estrés y al recuerdo del terror de la noche anterior. Parpadeó con fuerza para contenerlas. No iba a derrumbarse ahora, no delante de él. Aclara la garganta. «Lo siento», susurró. «No era mi intención. No tuve otra opción». Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. Algo en su tono, o tal vez el verla contener las lágrimas, hizo que el rostro de Mateo cambiara. La ira en su expresión se desvaneció, sustituida por un destello de preocupación. Abrió lentamente el puño y bajó el brazo de la puerta. Seguía estando cerca, tan cerca que ella podía sentir su calor en el aire frío de la mañana. Pero su postura ya no era tan agresiva. Era sutil, pero Elena percibió el cambio, una grieta en la armadura de furia. «Explícame», dijo él. Y aunque era una orden, su voz había perdido parte de su tono cortante. Casi sonaba como una súplica. «Si no hay ningún hombre, entonces dime por qué. ¿Por qué te fuiste en plena noche? ¿Por qué me asustaste tanto?» Frunció el ceño. La frustración y la preocupación se reflejaban en su rostro cuando finalmente admitió eso. Elena abrió la boca, pero luego la cerró. Se había prometido a sí misma que nunca traería su pasado a esta casa, que mantendría sus dos mundos separados, por la seguridad de Sofía y por la suya propia. Ahora todo estaba colisionando, su vida cuidadosamente compartimentada se desmoronaba bajo el implacable interrogatorio de Mateo y las secuelas de una sola noche desesperada. Su silencio se prolongó un segundo demasiado. Los ojos de Mateo se endurecieron de nuevo. Dio un paso atrás y se pasó la mano por el cabello oscuro en un gesto poco habitual de irritación. Los primeros rayos de sol atravesaban el vestíbulo e iluminaban los rasgos afilados de su rostro, la línea tensa de su boca. «Está bien», dijo con frialdad, malinterpretando su renuencia como rebeldía. «Si no quieres hablar conmigo, quizá no quieras hablar con nadie». Antes de que ella pudiera procesar eso, Mateo asintió con la cabeza a los dos guardias omnipresentes que habían estado merodeando fuera de la vista en el pasillo. Elena ni siquiera se había dado cuenta de que estaban allí. Ahora dos hombres trajeados emergieron, con la mirada respetuosamente desviada, pero claramente esperando órdenes. «Franco, Paulo», se dirigió a ellos Mateo sin apartar los ojos de Elena. «Aseguraos de que la señorita Romero no ponga un pie fuera de esta casa hasta que yo diga lo contrario». Sus palabras cayeron como un martillo. A Elena se le cortó la respiración. Arresto domiciliario. Básicamente, ahora la estaba encarcelando. Los guardias asintieron una vez. Ella reconoció el destello de simpatía en los ojos de Franco. Era el más amable de los dos, siempre educado con ella. Pero la simpatía no prevalecería sobre una orden directa del jefe. «¿Qué?». La voz de Elena salió medio ahogada. «No, no puede retenerme aquí». Dio un paso adelante, con los puños apretados a los lados, la indignación eclipsando momentáneamente su miedo. La audacia de él al pensar que tenía derecho a confinarla como castigo por proteger su propia privacidad. Los ojos de Mateo brillaron. «Mírame», dijo, con una calma letal en su tono, «hasta que decidas decirme la verdad y hasta que esté convencido de que los problemas en los que te has metido no te seguirán a través de mis puertas. No vas a ir a ninguna parte, Elena». Su nombre en sus labios era un gruñido y una caricia al mismo tiempo, lo que le revolvió el estómago. «Si tengo que encerrarte en tu habitación, lo haré». Se miraron con ira, ambos respirando con dificultad en el silencio que siguió. Elena sintió que la ira se apoderaba de ella para enfrentarse a la de él. Esto era demasiado. Él era demasiado. Decirle que le asustaba, que había estado preocupado, y ahora encerrarla como a una niña rebelde, o peor aún, como a una prisionera. Le dolía.
Aunque una parte de ella entendía la retorcida lógica de ello, estaba protegiendo su propiedad, ¿no? Al fin y al cabo, ella solo era una empleada, una que podría haber traído el peligro a su puerta. Tenía que proteger su hogar. La idea le sabía amarga, como si eso fuera todo lo que ella significaba para él. Sin embargo, la forma en que le exigió, ¿quién es él?, aún resonaba en sus oídos. La forma en que su mano temblaba ligeramente cuando le había sujetado la cara. Había algo más que un frío cálculo en sus acciones, pero no podía pensar en eso ahora. Tenía problemas más importantes. El Leia nena se tragó la réplica que le brotaba de la lengua y se obligó a asentir con firmeza. Bien, la palabra era frágil. La furia y la derrota se libraban en su interior, dejando su voz sin emoción. Me quedaré en la propiedad. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Mateo la estudió, con su rostro y su máscara indescifrable una vez más. De alguna manera, eso era peor que cuando se había enfurecido abiertamente. Al menos la furia era sincera. Esa evaluación tranquila y fría la hacía sentir pequeña y expuesta de una manera completamente diferente. Finalmente, señaló con la barbilla hacia la escalera. «Ve a descansar», dijo con rigidez. «Tienes muy mal aspecto». Las palabras podrían haber sido preocupadas en otro momento, pero ahora se pronunciaban como una afirmación contundente. Elena se estremeció y no dijo nada. Sin mirarla, Mateo se dio la vuelta y se alejó con paso firme, seguido por los dos guardias. Elena se quedó en el vestíbulo durante un largo rato después de que Mateo se marchara, con las piernas temblando. Solo cuando el sonido lejano de una puerta cerrándose le indicó que él se había retirado a sus aposentos, se movió por fin. Sus pies parecían de plomo mientras subía por la estrecha escalera trasera hasta la pequeña habitación que el personal utilizaba en el segundo piso. Cerró la puerta y se deslizó contra ella, escondiendo el rostro entre las manos. Había superado la confrontación por los pelos, pero el secreto que guardaba era ahora más pesado que nunca. Apoyando la cabeza contra la puerta, Elena se permitió derramar unas lágrimas silenciosas de frustración y cansancio. Los acontecimientos de la noche anterior se repetían en bucle detrás de sus párpados cerrados, por mucho que intentara apartarlos de su mente. Anoche, justo después del anochecer, Elena estaba puliendo la plata en el comedor cuando su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Era. ¿Dónde estabas anoche? El jefe de la mafia explotó de celos cuando vio a su criada. Al llegar a la mañana siguiente, Elena cerró suavemente la pesada puerta de roble detrás de ella, esperando que su entrada pasara desapercibida en la gris luz del amanecer. Su corazón aún latía con fuerza por los acontecimientos de la noche anterior y el cansancio se apoderaba de ella. Dejó caer suavemente sus zapatillas de lona sobre el suelo de mármol del vestíbulo, hizo una mueca al oír el ligero roce que producían y contuvo la respiración. Quizás, solo quizás, nadie se había dado cuenta de que había salido. ¿Dónde estabas anoche? La voz rompió el silencio como una cuchillada. Elena sintió un nudo en el estómago. Levantó la vista y vio a Mateo Duca de pie en lo alto de la gran escalera, con los anchos hombros rígidos y las manos agarradas a la barandilla. Seguía llevando la misma ropa que ayer. Una camisa de vestir gris carbón, ahora arrugada, con las mangas remangadas y los antebrazos tensos. Unas ojeras oscurecían la piel bajo sus ojos gris tormenta. Había estado esperando. A Elena se le secó la boca. La mirada de Mateo la inmovilizó en el sitio, medio en sombras y medio en la débil luz matinal que se colaba por las altas ventanas. En los años que llevaba trabajando como su criada interna, Elena había visto esa mirada amenazante dirigida a otros, a socios temblorosos, a subordinados desobedientes, incluso una vez a un invitado que se atrevió a aparecer sin avisar, pero nunca a ella. Ahora toda esa fría furia se abalanzaba sobre ella, haciéndola sentir como uno de esos hombres culpables atrapados en la mira del jefe de la mafia. Yo, comenzó, con la voz traicionándola con un temblor. Se obligó a enderezar la espalda. Mateo bajó las escaleras lentamente, cada paso resonando. Elena instintivamente dio un paso atrás, con los hombros presionando contra la puerta cerrada. No podía retroceder más.
Él se había colocado deliberadamente entre ella y el resto de la casa, encerrándola en la entrada. «Respóndeme». Las palabras de Mateo eran bajas y peligrosas, cada sílaba cortada. Llegó al último escalón y se detuvo a pocos metros de ella. Su alta estatura se elevaba sobre los unos 172 metros de Elena, y ella tuvo que levantar la barbilla para mirarle a los ojos. Intentó no retroceder ante su mirada. «Tenía que ocuparme de un asunto personal», logró decir Elena, odiando lo débil que sonaba. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Su mente buscó apresuradamente una continuación convincente. «Siento haberte preocupado». Mateo apretó la mandíbula y un músculo se le tensó con ira bajo la sombra de la barba incipiente. «Algo personal», repitió, con voz llena de escepticismo y rabia apenas disimulada. «Desapareciste sin decir nada. Estuviste fuera toda la noche». Dio otro paso hacia ella, el sutil aroma de su colonia, humo y cedro mezclados con el sudor frío del pánico de Elena. «¿Tienes idea de lo que pasó por mi mente?». Ella tragó saliva con dificultad. En sus ojos vio más que ira. Había preocupación enterrada en esas profundidades, aunque él nunca lo admitiría. Mateo Duca no era un hombre que confesara su miedo o su preocupación. En su lugar, lo mostraba como ira. Pero Elena podía oír un temblor de algo crudo bajo la furia. Eso le provocó una confusa sacudida. Quizás culpa por haber estado preocupado y un destello de calidez por el hecho de que su bienestar le importara. «Te dije que era personal», dijo ella esta vez en voz más baja. «No volverá a pasar». Ella quería desesperadamente calmar la situación para apaciguar la tormenta que se acumulaba en la expresión de Mateo. Sus ojos se posaron en él. Tenía la camisa parcialmente desabrochada en el cuello, como si hubiera pasado la mano frustrado por ella durante una noche de insomnio. Parecía tan cansado como ella se sentía, excepto que su agotamiento estaba teñido de ira. Debía de haberla esperado despierto, se dio cuenta ella, con el corazón encogido. «Personal», volvió a murmurar, como saboreando la palabra y encontrándola amarga. Bajó la mirada y la recorrió con los ojos. Elena se sonrojó bajo su escrutinio, consciente de repente de su aspecto. Su sencillo vestido de algodón estaba manchado de suciedad en el dobladillo y una leve mancha oscurecía una manga. No había tenido tiempo de arreglarse después de todo lo que había pasado. Mateo entrecerró los ojos. Se acercó aún más, eliminando los últimos centímetros de distancia entre ellos. Elena se apoyó contra la puerta, con el corazón latiendo suavemente. Mateo extendió la mano y le pellizcó la barbilla entre el pulgar y el índice, inclinando su rostro hacia la luz. Ella contuvo el aliento cuando sus ojos se fijaron en un punto cerca de su pómulo. Su pulgar se movió, rozando justo debajo de su ojo izquierdo. «¿Qué es esto?», preguntó, con una voz engañosamente tranquila, incluso cuando su tacto le provocó un escalofrío. Elena sabía lo que él veía, el leve tono morado de un moretón medio oculto bajo un corrector que hacía tiempo que se había desvanecido. Se estremeció involuntariamente al recordar cómo le habían golpeado la cara con el dorso de la mano en la oscuridad y el sabor metálico de la sangre en los labios justo después. Esperaba que no se viera, pero al parecer se había equivocado. Elena apartó la cabeza de su agarre y bajó la mirada. «No es nada», mintió rápidamente. «Solo soy torpe». Tropecé en la calle. Podía sentir su pulso latiendo con fuerza en la sien magullada. El contacto de Mateo permanecía en el calor bajo su piel, incluso cuando sus dedos se apartaron. Su explicación quedó suspendida en el aire, endeble y poco convincente. «Tropecé», repitió él, y el escepticismo en su tono le indicó que no se lo creía. No era tonto. En su mundo, moretones como esos provenían de la violencia, no de accidentes. Sus ojos se oscurecieron hasta convertirse en un tempestuoso gris pizarra. «¿Quién te hizo esto?». La pregunta resonó, peligrosamente silenciosa. «Nadie», dijo rápidamente. «Te dije que solo me caí». El leya nena se abrazó a sí misma, sintiendo de repente el frío del amanecer que se filtraba por la puerta a su espalda. No estaba preparada para esta conversación, o, mejor dicho, no estaba preparada para decirle la verdad.
Esa verdad lo desvelaría todo. Incluso podría poner más vidas en peligro. La mirada de Mateo la atravesó. El silencio se prolongó, cargado de tensión. Elena podía oír los latidos de su corazón en los oídos. Finalmente, Mateo exhaló bruscamente por la nariz, un sonido áspero de frustración. «Ya veo cómo es», dijo en voz baja. «Te escabulles en mitad de la noche por motivos personales. Vuelves con un aspecto horrible y te niegas a decir nada. ¿Debo suponer que estabas con un hombre?» Elena levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Qué?» «No», soltó, demasiado atónita por la acusación como para controlar su lengua. «¿Un hombre? ¿De verdad pensó eso?» El calor inundó sus mejillas, en parte por indignación, en parte por otra cosa. No estaba segura de si le ofendía más que él pensara que se había escapado para pasar la noche con algún ligüe, o le sorprendía que él se preocupara lo suficiente como para sentir celos. Los labios de Mateo se curvaron en un gruñido, malinterpretando su silencio. «¿Quién es?» Cada palabra era como una bala, dirigida con precisión. «Dime su nombre». Se acercó más y Elena sintió el pomo de la puerta presionándole la espalda. Levantó las manos y apoyó una de ellas contra la madera, junto a la cabeza de ella. El movimiento repentino la hizo retroceder y le cortó la respiración. Ahora la tenía completamente acorralada, con la cara a pocos centímetros de la de ella. Podía ver las motas doradas de sus iris y sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Por un momento, el miedo y la ira lucharon dentro de ella. Los dedos de Elena temblaban apoyados contra la puerta detrás de ella. Nunca había visto a Mateo así, desenfrenado, con los ojos salvajes, mezclando dolor y furia. Le asustaba, sí, pero otra parte de ella se estremecía al darse cuenta de que la ira de Mateo provenía de la idea de que ella estuviera con otra persona. Era posesividad, pura y ardiente. La posibilidad de que Mateo Duca, de entre todos los hombres, albergara ese tipo de sentimientos por ella era aterradora y, curiosamente, estimulante en igual medida. «No hay ningún otro hombre», dijo con firmeza, encontrando en su voz una reserva de fuerza que no había estado allí momentos antes. Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos, a pesar de que su pulso se aceleraba bajo su escrutinio. No estaba con un amante, no haría eso. Sus ojos parpadearon. La tormenta que había en ellos se detuvo por un instante. Él la miró a la cara y ella se dio cuenta de repente de que, bajo toda esa ira, había incertidumbre, casi como si él tuviera miedo de creerla. Mateo tragó saliva. La mano que tenía junto a la cabeza de ella se cerró en un puño, como si estuviera librando una batalla interior. «Desapareciste», dijo con voz áspera, sin seguridad, sin decírselo a nadie. ¿Entiendes el peligro en el que podrías haberte metido? Y sí, se interrumpió apretando la mandíbula. Los ojos de Elena se humedecieron de repente, una reacción tardía al estrés del recuerdo del terror de la noche anterior. Parpadeó con fuerza para contener las lágrimas. No iba a derrumbarse ahora, no delante de él. «Lo siento», susurró. «No era mi intención. No tuve otra opción». Su voz se quebró en la última palabra, algo en su tono. O tal vez la visión de ella parpadeando para contener las lágrimas hizo que el rostro de Mateo cambiara. La ira en su expresión vaciló, sustituida por un destello de preocupación. Abrió lentamente el puño y bajó el brazo de la puerta. Seguía estando cerca, tan cerca que ella podía sentir su calor en el aire frío de la mañana. Pero su postura ya no era tan agresiva. Era sutil, pero Elena percibió el cambio, una grieta en la armadura de furia. «Explícame», dijo él, y aunque era una orden, su voz había perdido parte de su dureza. Casi sonaba como una súplica. «Si no hay ningún hombre, entonces dime por qué. ¿Por qué te fuiste en plena noche? ¿Por qué me asustaste tanto?» Frunció el ceño. La frustración y la preocupación se reflejaban en ellas mientras finalmente admitía eso. Elena abrió la boca y luego la cerró. Se había prometido a sí misma que nunca traería su pasado a esta casa, que mantendría sus dos mundos separados, por la seguridad de Sofía y por la suya propia. Ahora todo estaba colisionando.
Su vida cuidadosamente compartimentada se desmoronaba bajo el implacable interrogatorio de Mateo y las secuelas de una sola noche desesperada. Su silencio se prolongó un segundo demasiado. Los ojos de Mateo se endurecieron de nuevo. Dio un paso atrás y se pasó la mano por el cabello oscuro en un gesto poco habitual de irritación. Los primeros rayos de sol atravesaban el vestíbulo, iluminando los rasgos angulosos de su rostro y la línea tensa de su boca. Bien, dijo con frialdad, malinterpretando su renuencia como rebeldía. Si no quieres hablar conmigo, quizá no quieras hablar con nadie. Antes de que ella pudiera procesar eso, Mateo asintió con la cabeza a los dos guardias omnipresentes que habían estado merodeando fuera de la vista en el pasillo. Elena ni siquiera se había dado cuenta de que estaban allí. Ahora, dos hombres trajeados emergieron, con la mirada respetuosamente desviada, pero claramente esperando órdenes. Franco, Paulo, Mateo se dirigió a ellos sin apartar los ojos de Elena. Aseguraos de que la señorita Romero no ponga un pie fuera de esta casa hasta que yo diga lo contrario. Sus palabras cayeron como un martillo. A Elena se le cortó la respiración. Arresto domiciliario. Básicamente, ahora la estaba encarcelando. Los guardias asintieron una vez. Ella reconoció el destello de simpatía en los ojos de Franco. Era el más amable de los dos, siempre educado con ella, pero la simpatía no prevalecería sobre una orden directa del jefe. ¿Qué? La voz de Elena salió medio ahogada. No, no puede retenerme aquí. Dio un paso adelante, con los puños apretados a los lados, la indignación eclipsando momentáneamente su miedo. La audacia de él al pensar, aclara la garganta, que tenía derecho a confinarla como castigo por proteger su propia privacidad. Los ojos de Mateo brillaron. Mírame, dijo, con una calma letal en su tono, hasta que decidas decirme la verdad, y hasta que esté convencido de que los problemas en los que te has metido no te seguirán a través de mis puertas, no irás a ninguna parte. Elena, su nombre en sus labios era un gruñido y una caricia al mismo tiempo, lo que le revolvió el estómago. Si tengo que encerrarte en tu habitación, lo haré. Se miraron con ira, ambos respirando con dificultad en el silencio que siguió. Elena sintió que la ira se apoderaba de ella para enfrentarse a la de él. Esto era demasiado. Él era demasiado. Decirle que le asustaba, que había estado preocupado, y ahora encerrarla como a una niña rebelde, o peor aún, como a una prisionera. Le dolía, aunque una parte de ella entendía la retorcida lógica de ello. Estaba protegiendo su propiedad, ¿no? Ella, carraspea, solo era una empleada, después de todo, una que podría haber puesto en peligro la finca de su familia. Tenía que proteger su hogar. La idea le sabía amarga, como si eso fuera todo lo que ella significaba para él. Sin embargo, la forma en que le exigió quién es él aún resonaba en sus oídos. La forma en que su mano temblaba ligeramente cuando le había sujetado la cara. Había algo más que un frío cálculo en sus acciones, pero no podía pensar en eso ahora. Tenía problemas más importantes. Elena se tragó la réplica que le brotaba de la lengua y se obligó a asentir con firmeza. Bien, dijo con voz quebradiza. La furia y la derrota luchaban en su interior, dejando su voz sin emoción. Me quedaré en la propiedad. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. Mateo la estudió, con el rostro convertido una vez más en una máscara indescifrable. De alguna manera, eso era peor que cuando se había enfurecido abiertamente. Al menos la furia era sincera. Esa evaluación tranquila y fría la hacía sentir pequeña y expuesta de una manera completamente diferente. Finalmente, señaló con la barbilla hacia la escalera. Ve a descansar, dijo con rigidez. Tienes muy mal aspecto. Las palabras podrían haber sido preocupadas en otro momento, pero ahora se pronunciaban como una afirmación contundente. Elena se estremeció y no dijo nada. Sin mirar atrás, Mateo se dio la vuelta y se alejó a zancadas, con los dos guardias siguiéndole los pasos. Elena se quedó en el vestíbulo durante un largo rato después de que Mateo se marchara, con las piernas temblando. Solo cuando el sonido lejano de una puerta cerrándose le indicó que él se había retirado a sus aposentos, se movió por fin. Sus pies parecían de plomo mientras subía la estrecha escalera trasera
hasta la pequeña habitación que el personal utilizaba en el segundo piso. Cerró la puerta y se deslizó contra ella, enterrando el rostro entre las manos. Había superado la confrontación por los pelos, pero los secretos que guardaba eran ahora más pesados que nunca. Apoyando la cabeza contra la puerta, Elena se permitió derramar unas lágrimas silenciosas de frustración y cansancio. Los acontecimientos de la noche anterior se repetían en bucle detrás de sus párpados cerrados, por mucho que intentara ignorarlos. Anoche, justo después del anochecer, Elena estaba limpiando la plata del comedor cuando su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Era un mensaje de la señora Torres, su anciana vecina y el ángel de la guarda que velaba por Sofía. Llámame al 911. Esos tres números hicieron que a Elena se le encogiera el corazón. Su primer pensamiento, presa del pánico, fue: Sofía, ¿estaba su hija herida, enferma? Con las manos temblorosas, Elena se excusó, murmurando algo sobre ir a revisar la colada, y se apresuró a ir a la despensa, donde podía hacer una llamada en privado. Marcó el número de la señora Torres con un nudo de angustia en el estómago. En cuanto oyó la voz de la anciana, quebrada por el miedo, Elena supo que era tan grave como imaginaba, si no peor. «Oiga, escuche», susurró la señora Torres en español, con voz temblorosa. «Han venido dos hombres. La buscaban. Creo que son los que me advirtió». A Elena se le heló la sangre. Su advertencia había sido vaga. Le había dicho a la señora Torres que algunas personas desagradables podrían venir a hacer preguntas y que lo más seguro era negar que conocía a Elena o a Sofía. Pero estos hombres debían de haber entrado por la fuerza en el pequeño apartamento. «¿Dónde está Sofía?», recordó Elena que había preguntado, con la voz apenas audible mientras se pegaba a la pared de la despensa, con los dedos aferrados al teléfono. Al mencionar el nombre de su hija, se le habían cerrado los pulmones. «Está conmigo», aseguró apresuradamente la señora Torres. «Está bien». Pero asustados, irrumpieron en la casa y comenzaron a hacer preguntas. Sabían su nombre, dónde trabajaba. No les dije nada, pero dijeron algo sobre una deuda. Una nueva ola de terror invadió a Elena. Una deuda. Por supuesto la habían encontrado. Elena pensaba que había borrado sus huellas después de la muerte de Luis. Se mudó al otro lado de la ciudad, volvió a usar su apellido de soltera, Romero, y encontró este trabajo con la esperanza de que los matones del cártel, que venían a cobrar sus deudas, no los encontraran. Pero los delincuentes tienen una forma de averiguar lo que se les debe. La deuda de su difunto marido era considerable, y ahora esos hombres pretendían cobrarla a su viuda si era necesario. Se marcharon. La señora Torres continuó con voz temblorosa, pero dejaron un mensaje. Elena recordó cómo su propia voz había sonado como la de otra persona cuando preguntó: «¿Qué mensaje?». Aún podía oír temor en la respuesta de la anciana. «Dijeron que debes reunirte con ellos esta noche, a medianoche, en el viejo almacén de la quinta en Alhama. Si no lo haces o si llamas a la policía, vendrán a por la niña». Incluso ahora, sentada en el suelo de su dormitorio, Elena sentía náuseas al recordar. La rabia y el terror que la invadieron al oír esas palabras casi la hicieron caer de rodillas en la despensa la noche anterior. Tuvo que taparse la boca con la mano para no gritar. No se podía pensar en involucrar a la policía. Si las advertencias de Luis antes de morir eran ciertas, esos hombres tenían a la mitad de la policía local en nómina. Y contárselo a Mateo, esa idea también se le había pasado por la cabeza. Al fin y al cabo, Mateo Duca era posiblemente más peligroso que los restos del cártel de delincuentes que la acosaban. Tenía recursos, hombres, armas. Probablemente podría hacer una sola llamada y enviar un pequeño ejército a ese almacén. Pero entonces, ¿qué? Una guerra de bandas, un baño de sangre, la posibilidad de que Sofía se viera atrapada en el fuego cruzado. Elena no podía arriesgarse y, egoístamente, temía lo que Mateo haría si se enteraba de que había escondido algo tan explosivo bajo su techo. Podría haberla visto como un lastre, alguien que podía traer problemas a la finca de su familia. En el mejor de los casos la despediría, la desterraría a ella y a su problema. En el peor, Carraspea podría aplicar su propia justicia despiadada.
una que podría poner en peligro a personas inocentes, incluida su hija. No, tenía que ocuparse de esto por su cuenta, así que lo había hecho, o al menos lo había intentado. Anoche, el Elena se había escapado de la finca alrededor de las 11 de la noche, cuando la casa estaba en silencio. Recordaba cómo le temblaban las manos mientras se escabullía por la verja, después de convencer a uno de los guardias más jóvenes de que la dejara hacer un recado urgente. Era nuevo e ingenuo. Le había contado una mentira rápida sobre la necesidad de recoger una receta en la farmacia 24 horas de la ciudad, y tal vez debido a su comportamiento normalmente impecable, él lo había permitido con vacilación. Elee Yanena había tomado un autobús para cruzar la ciudad y luego había caminado las últimas 6 manzanas hasta el almacén. Con cada paso en la oscuridad, su corazón latía más fuerte. La estaban esperando. 3 hombres merodeaban en las sombras de ese edificio abandonado. Había reconocido al más alto, Héctor Ruiz, por el tatuaje de una serpiente que se enroscaba en su cuello. Era el que la había acorralado en el funeral de Luis, exigiéndole dinero. A pesar de estar destrozada por el dolor en ese momento, había conseguido ganar tiempo, prometiendo que intentaría conseguir algo si le daban más tiempo. Luego había huido, dejando atrás su antigua vida. Al parecer, se había acabado el tiempo. «¿Has venido?», la había saludado Héctor, sonriendo como un lobo. Sus 2 compañeros se habían desplegado, bloqueando cualquier vía de escape fácil. Elena había agarrado su bolso, en el que llevaba todo el dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo de sus sueldos, junto con algunas cosas de valor de las que podía desprenderse. No era mucho, ni mucho menos la cantidad total que Luis le debía, pero tal vez eso los apaciguaría por ahora. Recordó haberle ofrecido el sobre con manos temblorosas. «Esto es todo lo que tengo ahora», había dicho, con voz temblorosa a pesar de su esfuerzo por sonar firme. «Por favor, necesito más tiempo. Conseguiré el resto. Lo prometo. Pero no le hagan daño a mi hija». Por un momento, Héctor se limitó a mirarla, y luego al sobre. Uno de sus compinches se acercó y se lo arrebató de las manos. Revolcaron los billetes, todos sus ahorros, y se rieron. «Esto», siseó Héctor, sacudiendo el borde del sobre para que algunos billetes cayeran al suelo. «Esto no es nada, señora. Cree que somos tontos». Su voz resonó en el cavernoso espacio vacío, rebosante de veneno. Elena sintió un nudo en el estómago. La desesperación la hizo atreverse. Dio un paso adelante, con las manos extendidas en señal de súplica. «Es carraspea todo lo que he podido reunir en tan poco tiempo. Por favor, Héctor, solo necesito un poco más de tiempo. Te juro que te conseguiré el dinero. Pero no te acerques a mi hija». El recuerdo de lo que sucedió a continuación hizo que Elena se estremeciera. Los ojos de Héctor habían brillado de ira ante su súplica, o tal vez por el uso tan familiar que había hecho de su nombre. Su mano la golpeó antes de que pudiera retroceder, una violenta bofetada en la mejilla. El dolor explotó a lo largo de un lado de su cara, y el sabor metálico de la sangre inundó instantáneamente su boca al morderse la lengua. Cayó al suelo de cemento, con las palmas raspando la arena y el polvo. Le zumbaban los oídos. «Se acabó el tiempo, Elena», gruñó mientras ella seguía tendida, aturdida a sus pies. Se agachó, agarrándola del pelo y obligándola a mirarlo. Ella contuvo un grito cuando un dolor agudo le punzaba el cuero cabelludo. Su cara estaba a pocos centímetros de la de ella, con un aliento que apestaba a tabaco. «Tienes 2 días para conseguirme el resto». «¿2 días? Si no lo haces...» No había necesitado terminar la frase. Sus ojos se posaron en uno de los matones que sostenía una foto. Elena no necesitaba verla con claridad para saber que era de Sofía, probablemente tomada en el parque infantil cerca del edificio de la señora Torres. Una ola de terror la invadió, más fuerte que el dolor. «2 días», repitió Héctor, soltándola con un empujón que le hizo latir el cráneo al golpearse de nuevo contra el suelo. «Y si se te ocurre volver a huir o hablar con las personas equivocadas», dijo mientras le apuntaba con la pistola, el cañón presionándole la mejilla, justo sobre el moretón que le acababa de hacer. La próxima vez no sería solo una bofetada. La dejaron allí, tirada en el suelo. Elena no estaba segura de cuánto tiempo permaneció en el suelo
después de que sus pasos se desvanecieran, jadeando entre lágrimas de dolor y furia impotente. En algún momento se obligó a levantarse. Recogió los billetes esparcidos. Héctor la había dejado con el dinero que ella había traído, tal vez como un insulto adicional o una señal de que lo consideraba inútil. Aferrándose al costado dolorido y cojeando con las piernas temblorosas, Elena regresó a casa. Se detuvo en casa de la señora Torres solo el tiempo suficiente para asegurarse de que Sofía estuviera a salvo y durmiendo profundamente. Gracias a Dios, la niña se había librado de lo peor de la noche y solo había oído voces elevadas antes de que los hombres se marcharan. Elena no se atrevió a quedarse, no cuando se acercaba el amanecer y tenía que volver a la finca antes de que notaran su ausencia. Besó el cabello de su hija, le susurró una disculpa y le prometió que arreglaría todo. Luego la dejó con la señora Torres y se ahogó en sollozos durante todo el camino hasta la parada del autobús. El largo y solitario viaje de regreso a la finca de Mateo le pareció eterno. Elena vio cómo las luces de la ciudad se apagaban una a una mientras el autobús avanzaba lentamente por los barrios dormidos. Había intentado recomponerse, limpiándose la sangre de la comisura de los labios y palpando con cuidado la hinchazón de la mejilla. Cuando atravesó la puerta de servicio al amanecer, pensó que había logrado que su expresión fuera neutra. Casi creyó que podría llegar a su habitación sin que nadie la viera, hasta que la voz de Mateo rompió el silencio y todo su sufrimiento secreto quedó al descubierto en un instante. Un golpe seco en la puerta sacó a Elena del trance. Se secó rápidamente las lágrimas de las mejillas y se puso en pie con dificultad. Por un momento temió que fuera Mateo, pero cuando entreabrió la puerta, se encontró a Rosa, la ama de llaves, de pie con una bandeja. «El señor Duca me ha pedido que le traiga esto», dijo Rosa con delicadeza. En la bandeja había una taza de té de manzanilla y un plato con tostadas con mantequilla. A Elena se le hizo un nudo en la garganta ante aquella inesperada amabilidad. Rosa había sido como una madre para el personal más joven, añadió Elena, y sus cálidos ojos se posaron ahora con preocupación en la joven. «Gracias», susurró Elena, esbozando una sonrisa forzada mientras aceptaba la bandeja. Rosa se quedó allí, claramente deseando decir algo, pero al final se limitó a darle una palmadita en el brazo a Elena. «Cuídate, querida», murmuró antes de retirarse. Mientras Elena cerraba la puerta y dejaba la bandeja sobre su pequeño escritorio, se preguntó cuánto sabía Rosa o creía saber. Los rumores entre el personal doméstico podían ser muy fuertes. Sin duda, todos habían oído las voces elevadas en la entrada esa mañana. A Elena le ardían las mejillas de vergüenza al pensarlo, pero no podía permitirse el lujo de obsesionarse con esa humillación ahora. Tenía temores más importantes. 2 días, ahora menos. Elena cogió el teléfono con manos temblorosas. Tenía un nuevo mensaje de texto de un número desconocido. 24 horas. TikTok. Solo con leerlo se le revolvió el estómago. Borró el mensaje inmediatamente, sin querer que ese veneno contaminara su teléfono más tiempo del necesario. Entonces sus ojos se posaron en el fondo de pantalla de su bloqueo. Una foto de Sofía en su 5º cumpleaños, sonriendo con la boca abierta a la cámara y con las mejillas pintadas como una mariposa. El corazón de Elena se encogió y pasó un dedo por el rostro de su hija en la pantalla, formando una promesa silenciosa en sus labios. «Te mantendré a salvo», susurró. «¿Tu hija?». La voz grave detrás de ella hizo que Elena casi saltara del susto. Se dio la vuelta y el teléfono se le resbaló de las manos y cayó sobre la mesa con un ruido metálico. Mateo estaba en la puerta de su habitación. Ni siquiera había oído abrirse la puerta. Demasiado tarde, se dio cuenta de que, en su estado de confusión, no la había cerrado con llave. Ahora Mateo entró, cerrándola detrás de él con un suave clic. En su mano sostenía un objeto familiar, su llave de repuesto, que todo el personal debía proporcionar a la dirección en caso de emergencia. Debía de haberla utilizado para entrar. A Elena se le heló la sangre. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Parecía que bastante. Su mente se aceleró, tratando de recordar lo que él podría haber visto u oído.
Siguió su mirada hasta el teléfono que estaba sobre el escritorio. La pantalla seguía encendida. El rostro sonriente de Sofía brillaba sobre el fondo oscuro. No servía de nada negarlo. Y por la tranquila intensidad del rostro de Mateo, estaba claro que no había ido allí para aceptar más evasivas. ¿Cuánto has visto?, preguntó Elena con voz ronca, apenas más alta que un susurro. Los ojos de Mateo, indescifrables y tormentosos, se levantaron del teléfono para clavarse en ella. Lo suficiente, dijo. Dio otro paso adelante en el pequeño espacio de su dormitorio. Su presencia parecía aún más grande, haciendo que el aire se volviera irrespirable. ¿Tienes una hija? No era una pregunta, pero había un tono en su voz, traición, dolor que atravesó sus defensas. Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El secreto había salido a la luz. Sentía tanto terror como alivio. Había estado viviendo con miedo a este momento, y ahora que había llegado, se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que Mateo haría con esa información. ¿La vería como alguien poco fiable? ¿Un lastre? ¿La despediría en el acto o haría otra cosa? Sí, logró decir finalmente, con la voz temblorosa. Se llama Sofía. Tiene 5 años. Decir el nombre de su hija en voz alta en presencia de Mateo le resultó extraño. Por fin, estas dos partes de su mundo chocaban. Elena se preparó, cruzando inconscientemente los brazos alrededor de su torso como para protegerse de lo que fuera a suceder a continuación. La expresión de Mateo seguía siendo dura, pero en sus ojos brillaba algo parecido al dolor. Miró a su alrededor, a la pequeña habitación, a la cama perfectamente hecha, a la única fotografía enmarcada en la mesita de noche, a Sofía de pequeña, los pocos dibujos infantiles que Elena había colgado discretamente dentro de la puerta de su armario. Él estaba atando cabos. Se daba cuenta de cómo Elena había llevado una doble vida, de lo bien que lo había ocultado todo. Su mirada volvió a ella y cuando habló, cada palabra fue meditada. Un trueno silencioso. Me mentiste. Elena se estremeció. Nunca te mentí, simplemente nunca te lo dije. Se dio cuenta de lo débil que sonaba eso. Un músculo de la mandíbula de Mateo volvió a tensarse y ella se apresuró a continuar, con voz suplicante. Si te hubiera dicho en la entrevista que tenía una hija, no me habrías contratado. El personal interno no puede tener hijos pequeños. Va en contra de la política. Estaba desesperada, Mateo. Sus ojos brillaron al oír el uso informal de su nombre de pila, pero ella continuó. Necesitaba este trabajo. Necesitaba un techo sobre mi cabeza y unos ingresos para cuidar de ella, así que la mantuve en secreto. La visitaba en mis días libres y la señora Torres la cuidaba. Hice todo lo posible para que no afectara a mi trabajo. Las lágrimas le nublaban la vista. La presa de su compostura se estaba rompiendo. Lo siento, Mateo se pasó la mano por el pelo, una clara señal de su agitación. Todo este tiempo, murmuró, todo este tiempo has estado fingiendo ser alguien que no eres. Viniendo a trabajar aquí todos los días, viviendo en mi casa, y yo nunca supe que tenías una niña esperándote en algún lugar. No había duda alguna en el tono de su voz. Eso llenó a Elena de culpa. Se apartó de ella por un momento, apoyando una mano en el marco de la puerta mientras ordenaba sus pensamientos. ¿Tampoco me aprecias?, preguntó en voz baja, sin volverse. ¿Creías que te echaría a la calle si me enterara? A Elena se le hizo un nudo en la garganta. Se quedó mirando su amplia espalda, sus hombros, normalmente erguidos, ahora encorvados. Este no era el furioso señor de la mafia que se había enfrentado a ella antes. Este era un hombre genuinamente herido por su falta de confianza. No se lo esperaba. No sabía qué pensar, admitió en un susurro entrecortado. Tenía miedo. Miedo de que no quisieras complicaciones. Sí, y al principio apenas te conocía. ¿Tu reputación? Dejó la frase en el aire. Todo el mundo conocía la reputación de la familia Duca. Despiadados, eficientes, poco conocidos por su misericordia. Pensé que la protegía manteniéndola alejada. Él la miró por encima del hombro, entrecerrando los ojos, protegiéndola de mí. Había un peligroso matiz de autodesprecio en su pregunta. Elena dudó. De tu mundo, aclaró,
lo que le hizo retroceder como si le hubiera abofeteado. Mateo se giró completamente y ahora ella podía ver la mezcla de emociones que se reflejaban en su rostro. Ira sí, pero también un profundo dolor y algo que parecía vergüenza. Mi mundo, repitió en voz baja, con amargura. Por supuesto, debería haberlo sabido. Soy Carraspea, solo otro monstruo para ti, ¿no? No, protestó Elena, dando un paso adelante. Desearía poder acercarse y tocarlo, pero no se atrevía. Todavía no. No creo que seas un monstruo, Mateo. Es solo que... Sí, tu mundo es violento. No podía permitir que, aclara la garganta, afectara a Sofía. Todavía no puedo. Su voz temblaba con urgencia. Por favor, intenta comprenderlo. Ella es todo lo que tengo. Haría cualquier cosa para mantenerla a salvo. Algo cambió en el rostro de Mateo mientras ella pronunciaba esas palabras. Tal vez recordando cómo ella había desafiado la noche sola y había regresado a casa magullada y agotada por esa misma razón. Dio un paso lento hacia ella. Te fuiste anoche por ella, dijo. Más una afirmación que una pregunta. Elena asintió, secándose las lágrimas. La llamada que recibí era sobre Sofía. Unos hombres la estaban amenazando. Son la razón por la que tengo esto. Se tocó el leve moretón en la mejilla. Le temblaba la mano. Con la respiración entrecortada, Elena le contó todo. A medida que las palabras salían de su boca, las deudas de juego de Luisa, las amenazas del cártel, la reunión de medianoche, la bofetada, el ultimátum. Los rasgos de Mateo pasaron de la sorpresa a una terrible ira contenida que apenas podía controlar. Se mantuvo en silencio durante todo el relato, pero ella podía sentir la energía que emanaba de él, como una pantera lista para atacar. Cuando terminó, había perdido la voz y tenía las mejillas mojadas por lágrimas que no recordaba haber derramado. Se desplomó contra el escritorio, agotada, pero extrañamente aliviada. Al menos ya no tenía que soportar sola esa carga. Mateo se encontraba a un paso de distancia, respirando lentamente por la nariz, como si estuviera controlándose. Tenía los puños cerrados a los lados. Elena se preparó para una explosión, otra ronda de gritos o recriminaciones. Pero cuando habló, su voz era mortalmente tranquila. Héctor Ruiz. Prácticamente escupió el nombre. Elena parpadeó. No le había dicho el apellido del hombre, solo Héctor. Pero por supuesto, Mateo tenía contactos. Debía de conocer a los personajes del submundo de la ciudad. Es él quien dirige lo que queda de la banda de Luis Álvarez, ¿no? Mateo preguntó, con la mirada distante, como si estuviera recordando un expediente o un informe. Elena asintió. No debería sorprenderle que Mateo conociera a Lou. Su marido había sido un pequeño corredor de apuestas que se había metido en líos, y las consecuencias claramente habían traspasado el territorio de Mateo. Lo siento, repitió, con la voz quebrada. Nunca quise que nada de esto afectara a tu familia. Pensé que lo había dejado atrás. Juro que no sabía que me encontrarían aquí. Los ojos de Mateo volvieron a posarse en ella y ahora ardían, no de ira hacia ella, sino por la amenaza que se había atrevido a acercarse tanto. Nada de esto es culpa tuya, dijo, con un tono que no admitía réplica. Esos hombres pagarán por lo que han hecho y por lo que amenazan con hacer. La ferocidad de sus palabras era escalofriante y reconfortante a la vez. El corazón de Elena latía con fuerza. Una parte de ella se sentía aliviada de tener la formidable ira de Mateo de su lado, pero otra parte temía la forma que esa ira pudiera adoptar. Dio un paso adelante hasta casi tocarlo. Mateo, por favor. Él la agarró por los brazos con suavidad, pero con firmeza, para estabilizarla. Sus ojos buscaron los de ella. ¿Confías en mí, Elena?, le preguntó con urgencia en voz baja. Era tan diferente de sus exigencias anteriores que le dejó sin aliento. ¿Confiaba en él? Se dio cuenta de repente de que, a pesar de todo, sí confiaba en él. Asintió con la cabeza temblorosamente. Él exhaló y parte de la tensión abandonó sus hombros ante su respuesta. Entonces déjame encargarme de esto. Te lo prometo. Te prometo, Sofía, que no dejaré que nadie os haga daño a ninguna de las dos. Ni ahora ni nunca. Nuevas lágrimas brotaron de sus ojos ante la sincera determinación de su voz.
Este era el Mateo que había esperado despierto, preocupado. El hombre que ahora temblaba, apenas capaz de contener su instinto protector hacia ella. Pero también era el jefe de la mafia, cuyos métodos podían ser brutales. Elena tragó saliva y dijo en voz baja, «Encárgate de esto». «¿Cómo?». Bajó la mirada hacia el ligero bulto debajo de su hombro izquierdo. Se dio cuenta de que llevaba una funda en el hombro, probablemente armado incluso en ese momento. Una sensación de malestar se apoderó de ella. Imaginó sangre, disparos, a Sofía atrapada en un fuego cruzado. Él notó su mirada y apretó la mandíbula. «Te quitaron algo», dijo Mateo, con la mano aún sujetándole los brazos como para inmovilizarla. «Tu paz, tu seguridad. Amenazaron a tu pequeña». Su voz bajó de tono, vibrando con intensidad. Nadie hace eso y sale ileso. Elena se estremeció ante la fría promesa de su tono, pero él continuó con más suavidad. «Entiendo por qué tienes miedo. ¿Crees que voy a empezar una guerra? ¿Que seré tan despiadado como ellos?». Respiró hondo, y lo que dijo a continuación la sorprendió. Si pudiera evitar un derramamiento de sangre en esto, lo haría. «¿Por ti?». Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Él esbozó una sonrisa débil y sin humor. «No puedo fingir que no estoy furioso. Quiero meterle una bala entre los ojos a ese bastardo por haberte puesto la mano encima». A Elena se le cortó la respiración ante la ira descarnada de su voz. «Pero si hay una forma de acabar con esto sin que nadie más resulte herido, especialmente con un niño involucrado, la encontraré». Apretó ligeramente sus brazos. «Tienes mi palabra». Fue la perdición de Yanena. Todo el miedo, la duda, la soledad de los últimos meses, de los últimos años. Sintió que todo eso la abrumaba. Se desplomó contra Mateo antes de poder evitarlo, y las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Inmediatamente, él la atrajo hacia su pecho. Un brazo fuerte la rodeó por la espalda, mientras que la otra mano le acariciaba la nuca. Él era cálido y sólido, y ella se encontró agarrándole la camisa con fuerza, sollozando con una mezcla de alivio, agotamiento y miedo persistente. «Shh», la tranquilizó él, rozándole la coronilla con los labios. «No pasa nada, estás bien». La abrazó mientras ella lloraba, murmurándole palabras de consuelo suaves e ininteligibles. Elena no sabía cuánto tiempo estuvieron así, pero poco a poco sus sollozos se calmaron, avergonzada por su arrebato. Empezó a apartarse, pero los brazos de Mateo la mantuvieron firmemente abrazada. Cuando finalmente levantó la cara para mirarlo, encontró en su rostro una expresión que nunca había visto antes: preocupación sincera, ternura mezclada con determinación. Le secó una lágrima de la mejilla con el pulgar, con cuidado cerca del moretón, como si ella fuera algo precioso que pudiera romperse. «Elena», dijo casi en un susurro, «necesito que sepas que para mí no eres solo una empleada. Me doy cuenta de que nunca te lo he dejado claro, pero es verdad». Se le cortó la respiración al percibir la vulnerabilidad en su tono. «Cuando te vi entrar esta mañana, me volví loco pensando que le habías dedicado tu tiempo y tus sonrisas a otra persona. Reaccioné mal. Una sombra de remordimiento pasó por su rostro, pero solo porque…». Se interrumpió moviendo la mandíbula. El corazón de Elena latía con fuerza. Mateo Duca, sin saber qué decir, luchaba visiblemente con una emoción que casi había confesado. Ella apenas podía procesarlo. ¿Quería decir lo que ella pensaba? Sus propios sentimientos, reprimidos durante tanto tiempo, brotaron en su pecho, envalentonados por todo lo que había sucedido en la última hora. Deslizó las manos desde el arrugado agarre de su camisa hasta rodear su cuello sin apretar, y sintió que él respiraba profundamente al sentir su contacto. «Siento no haber confiado en ti», dijo en voz baja. «Estaba tan acostumbrada a manejar las cosas por mi cuenta. Nunca me di cuenta de que no tenía por qué hacerlo». «No contigo». Sus ojos buscaron los de ella, mezclando esperanza e incertidumbre. «Debería haberte hablado de Sofía y de los problemas. Quizás si lo hubiera hecho, ahora no estaríamos aquí». «Ahora estamos aquí», murmuró él, inclinando ligeramente la cabeza.
Su frente casi tocaba la de ella. El pulso de Elena se aceleró. A pesar de todo, del peligro que se cernía sobre ellos, de las revelaciones, sentía una atracción innegable hacia él. Su mano se movió de su cabello para acariciar su rostro por completo, con el pulgar calloso recorriendo su mejilla. Elena, yo... Las palabras parecieron atascarse, y en lugar de terminar verbalmente, dejó que sus acciones hablaran lentamente, dándole todas las oportunidades para detenerlo. Mateo se inclinó y presionó sus labios contra los de ella. Fue un beso suave, que contradecía la ferocidad que había mostrado antes, cálido y dolorosamente tierno. Elena suspiró contra su boca, cerrando los ojos mientras le devolvía el beso con un suave anhelo propio. Por un breve instante, el mundo y todos sus problemas desaparecieron. Saboreó un toque de sal, sus lágrimas, las de él, y sintió el latido constante de su corazón bajo sus palmas. Allí, en sus brazos, no tenía miedo. Se sentía protegida, querida. Cuando finalmente se separaron, Mateo apoyó la frente contra la de ella. Ambos respiraban un poco entrecortadamente. Él soltó una risita nerviosa, otro sonido que ella nunca hubiera imaginado escuchar del implacable Don Duca. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer eso, confesó en un susurro apenas audible. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Elena, la primera sonrisa genuina en lo que le pareció una eternidad. Me alegro de que lo hayas hecho, respondió ella. Su voz se apagó, sintió que el calor le subía a las mejillas, pero esta vez no era por vergüenza o ira, sino por una felicidad incipiente, incluso en medio de la tristeza. Qué extraño que ese momento de dulzura floreciera tras tanto miedo. Quizás eso era lo que lo hacía aún más precioso. Un fuerte zumbido procedente del bolsillo de la chaqueta de Mateo rompió la frágil burbuja que los rodeaba. Él suspiró y le dio un rápido beso de disculpa en la frente antes de retroceder lo suficiente para sacar su teléfono. Elena observó cómo su expresión volvía a ser seria. Las líneas de su rostro se endurecían y respondía secamente. Sí. Elena pudo oír débilmente una voz aterrada al otro lado del teléfono. El rostro de Mateo se ensombreció en un instante. Tranquilízate, ordenó. Un momento de silencio, luego una maldición. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto tiempo le hicieron daño? A Elena se le heló la sangre. Su mente se precipitó a lo peor al ver el puño de Mateo a su lado. Se acercó, tratando de descifrar lo que estaba pasando por su parte de la conversación. Mateo terminó la llamada e inmediatamente miró a Elena, con los ojos ardientes. Se la llevaron, dijo con voz baja y furiosa. A Elena se le hizo un nudo en el estómago. Entonces, Sofía, balbuceó. ¿Cómo? Sus rodillas casi se doblaron, pero Mateo la rodeó con el brazo en un santiamén. Fueron los hombres de Héctor, espetó Mateo. Fueron al apartamento de la señora Torres. Ella no estaba allí. Había llevado a Sofía a tomar un helado para calmar sus nervios, dijo él con la mandíbula apretada. La secuestraron cuando regresaban. Mis hombres acaban de encontrar a la señora Torres. La dejaron junto a la carretera ilesa, con un mensaje. Elena temblaba, helada por completo, a pesar del abrazo de Mateo. ¿Qué mensaje? Susurró. El rostro de Mateo era una máscara de ira apenas controlada. Quieren una reunión esta noche a medianoche, en el mismo almacén. Dijeron que fuéramos solos. Si aparezco con un ejército o si alertamos a la policía, Sofía morirá. Un grito ahogado salió de la garganta de Elena. Se aferró a la camisa de Mateo, con el pánico amenazando con consumirla. No, jadeó. No a mi bebé. Shh, lo sé. Mateo la atrajo hacia sí, pero su propio cuerpo estaba tenso como un resorte. Elena podía sentir el violento temblor que lo invadía, como si estuviera haciendo todo lo posible por no explotar. Sin embargo, se esforzó por mantener la calma en su voz por ella. Escúchame, la recuperaremos. Le levantó la barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. Elena, te lo juro, la traeré a casa sana y salva, dijo con lágrimas en los ojos. Elena asintió, aferrándose a esa promesa como a un salvavidas. Tenía que hacerlo, era lo único que tenía.
Mateo la sacó del pequeño dormitorio, rodeándole los hombros con un brazo en señal de apoyo, como si temiera que se derrumbara. En el pasillo, Franco y Paulo ya estaban esperando, con el rostro serio. Se pusieron firmes cuando vieron a Mateo. «Llama a todos». Mateo ordenó a Franco que robara cada sílaba discretamente. «Quiero ojos alrededor de ese almacén a las 11 y que Luca traiga el coche». Elena abrió la boca para protestar. Héctor dijo, «Ven sola», pero Mateo se le adelantó. «Nos mantendremos fuera de la vista», dijo con firmeza, «pero no voy a ir a ciegas. Confía en mí». Se dio cuenta de lo que pretendía. Él la acompañaría, pero oculto y con refuerzos preparados. Su corazón latía con fuerza. Podrían salir mal demasiadas cosas, pero no tenía un plan mejor y el tiempo se estaba agotando. «Voy contigo», dijo en voz baja. Mateo parecía querer discutir, pero se limitó a asentir. De todos modos, no había ningún escenario en el que ella se quedara atrás. Sofía necesitaba a su madre. Ambos lo sabían. Las horas hasta la medianoche pasaron en un suspiro. La mansión de Mateo se convirtió en un hervidero de actividad silenciosa. Sus hombres de confianza entraron uno por uno y recibieron órdenes en voz baja. Se revisaron las armas y se prepararon los vehículos. Mateo insistió en que Elena comiera algo y se pusiera ropa oscura para la misión, aunque ella apenas podía saborear un bocado o mantener las manos lo suficientemente firmes como para abrocharse la blusa negra. Durante todo ese tiempo, él permaneció cerca, tranquilizándola con una mano en el hombro o un apretón de manos reconfortante. Ella se aferró a esos pequeños gestos, sacando fuerzas de ellos mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia la medianoche. A las 11:50 p.m., al amparo de una noche sin luna, llegaron a una manzana del almacén. La zona estaba desierta a esa hora, y las farolas proyectaban débiles haces de luz sobre el pavimento agrietado. Los hombres de Mateo se dispersaron en la oscuridad con una precisión casi silenciosa, tomando posiciones alrededor del perímetro del punto de encuentro. Mateo, vestido de negro de pies a cabeza, se volvió hacia Elena mientras se ponían a cubierto detrás de una pila de palés abandonados al otro lado de la calle. Le apartó un mechón de pelo de la cara. «Estaré detrás de ti todo el tiempo», le susurró. «No te quites el auricular. Si pasa algo, tírate al suelo. Nosotros nos encargaremos». Elena asintió con la cabeza y tragó saliva. Se ajustó el pequeño dispositivo que tenía en la oreja y que la conectaba con él. Su corazón latía con fuerza contra su caja torácica. Cada fibra de su ser le gritaba que no entrara en la guarida del león. Sin embargo, por Sofía, atravesaría el mismísimo infierno. Con una última respiración para calmarse, Elena salió de las sombras y entró en el patio abierto frente al almacén. Sus pasos resonaban inquietantemente en la noche tranquila mientras se acercaba a la entrada del edificio abandonado. Estaba aterrorizada, pero se obligó a seguir adelante, impulsada por el recuerdo de la sonrisa de Sofía y la sensación de los brazos de su hija alrededor de su cuello. «Esto es por ella», se recordó a sí misma. «Y Mateo está aquí. Esta vez no estoy sola». En el interior, la tenue luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas, proyectando cuadrículas distorsionadas sobre el suelo de hormigón. Héctor estaba esperando, como antes. Salió de las sombras, flanqueado por 2 secuaces. Esta vez, sin embargo, llevaba algo en brazos. El corazón de Elena se detuvo al reconocer la pequeña figura envuelta en una sudadera rosa con capucha. Sofía. La cara de su hija estaba enterrada contra el pecho de Héctor, con las manos atadas. No lloraba, pero Elena podía ver que temblaba. «¡Mamá!». La voz de Sofía, diminuta y aterrorizada, atravesó el alma de Elena. La niña levantó la cabeza al oír los pasos, con los ojos oscuros brillantes por las lágrimas. «Estoy aquí, cariño», dijo Elena en voz baja, tratando de mantener la voz firme. «Mamá está aquí». Anhelaba correr hacia ella y arrebatarle a Sofía, abrazarla y consolarla, pero se obligó a permanecer inmóvil. Un movimiento en falso podría ser fatal. Rezó para que Mateo lo estuviera oyendo todo, para que estuviera cerca, para que su francotirador,
o quienquiera que hubiera colocado, tuviera un tiro claro si fuera necesario. ¡Qué conmovedor!, dijo Héctor con voz arrastrada, apretando una pistola contra la sien de Sofía. A Elena se le heló la sangre al oír llorar a su hija. Al final has venido, Elena. Y yo que pensaba que intentarías hacerte la lista y traerías a tu nuevo papi rico para salvar el día. Sonrió con desdén. Sí, sé de quién era esa casa. De Duca. Escupió al suelo. Pensé que acudirías a él en busca de ayuda, así que tomé precauciones. El L. Llanena apretó los puños a los lados. Ver a su pequeña utilizada como escudo humano encendió en ella una ira que casi superó a su miedo. Luchó por mantener la voz tranquila. Déjala ir, Héctor, por favor. He venido como me pediste, sola. Abrió lentamente las manos vacías, mostrando que no llevaba ningún arma. Haré lo que quieras, pero no le hagas daño. Héctor ladeó la cabeza mirándola. En la penumbra, su tatuaje parecía retorcerse a lo largo de su cuello mientras se movía. Primero el dinero. Ladró. Lo tienes. El resto de lo que Luis debía. A Elena se le secó la boca. Su mente se aceleró. No había traído nada. Mateo había insistido en encargarse de ello. Dio medio paso hacia adelante. Puedo conseguirlo. Si dejas ir a Sofía, ahora yo... No, no, la interrumpió Héctor con un chasquido de lengua. ¿Crees que soy estúpido? La única razón por la que sigues respirando es por esta mocosa que tengo en brazos. Sacudió ligeramente a Sofía, haciéndola gritar. Elena se clavó las uñas en las palmas de las manos. Mientras la tenga, cooperarás. Si te la entrego, ¿qué te impedirá gritar para que don Duca venga a rescatarla? Él sonrió, confirmando que sospechaba de la participación de Mateo. Esto es lo que va a pasar. Tú vas a venir con nosotros, Elena. Los dos, en realidad. Retendré a la niña hasta que vea el dinero en efectivo. Trabajarás hasta pagar cada centavo si es necesario. He oído que Duca paga bien a sus criadas. A Elena se le hizo un nudo en el estómago ante su insinuación. Tenía intención de llevárselos, mantenerlos prisioneros, esclavizados hasta que estuviera satisfecho. Por encima de mi cadáver, pensó, con una mezcla de miedo y furia. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando en la oscuridad cualquier señal de Mateo o sus hombres. ¿Dónde estáis?, suplicó su corazón. Como si fuera una respuesta, un punto rojo de luz apareció en la frente del matón a la izquierda de Héctor. Entonces estalló el caos. Se oyó un solo disparo, ensordecedor en el vacío del almacén. El hombre del punto rojo se derrumbó sin emitir ningún sonido. Antes de que Héctor o el otro matón pudieran reaccionar, un segundo disparo rasgó el aire. El segundo hombre se desplomó con un gruñido, agarrándose la pierna. La voz de Mateo retumbó en el auricular de Elena. Ella no dudó. Se tiró al suelo justo cuando se produjo un tercer disparo. Héctor soltó una maldición. Se había apartado en el último milisegundo, y la bala que iba dirigida a él rebotó en el pilar metálico que tenía detrás, rozándole solo el brazo. El corazón de Elena se detuvo al ver cómo él aprovechaba ese momento para tirar de Sofía y usarla como escudo. Retrocedió hacia la salida, arrastrando a la niña que gritaba y disparando al azar hacia las vigas, donde podría estar el francotirador. Elena se levantó rápidamente y corrió tras ellos por puro instinto. ¡Sofía!, gritó. Oyó vagamente más gritos, los hombres de Mateo entrando en tropel, el propio Mateo gritando su nombre al verla perseguir a Héctor. Pero Elena solo podía concentrarse en la pequeña figura que Héctor sostenía delante de ella. Él estaba casi en la puerta lateral del almacén, donde probablemente le esperaba un coche. Héctor se giró cuando Elena se acercó, blandió la pistola, apuntando alternativamente a Elena y a las siluetas oscuras de los hombres de Mateo que avanzaban con cautela detrás de ella. ¡Atrás!, gritó, presionando el cañón bajo la barbilla de Sofía. La cara de la niña estaba mojada por las lágrimas, y los sollozos sacudían su pequeño cuerpo. Elena se quedó paralizada y levantó las manos. Tenía la garganta tan apretada que apenas podía respirar. En algún lugar a su izquierda, sintió un movimiento. Mateo salió de las sombras con su propia pistola apuntando firmemente a Héctor. «¡Suéltala, Ruiz!»,
ladró Mateo, con un tono que inspiraba una autoridad mortal. Sus hombres se habían desplegado, con sus semiautomáticas apuntando, esperando un tiro claro que no pusiera en peligro a la niña. Héctor soltó una risa histérica y entrecortada, con el sudor golpeándole la frente. «Gran héroe aún», espetó. «Un solo movimiento y pintaré el suelo con sus sesos». Elena sintió un vuelco en el estómago. Un sonido ahogado de angustia se le escapó. Los ojos de Mateo se posaron en Elena, luego volvieron a Héctor, calculando. «Héctor», dijo Mateo con voz gélida, «sabes quién soy. Sabes lo que pasará si le haces daño a esa niña. No habrá rincón en esta tierra donde puedas esconderte». Sus palabras resumaban una promesa letal. La mano con la que Héctor empuñaba el arma tembló ligeramente, pero solo apretó con más fuerza el cañón contra la barbilla de Sofía, haciendo que la niña gimiera. «¡Atrás!», gritó. «Todos los armas al suelo, o juro que lo haré». Durante un instante, aterrador, no pasó nada. A Elena casi se le doblan las rodillas mientras contenía la respiración. Entonces, para su sorpresa, Mateo bajó lentamente su arma. Se aclara la garganta. La dejó en el suelo y la empujó con el pie hacia Héctor. Con un gesto de asentimiento de Mateo, sus hombres siguieron su ejemplo a regañadientes, y las armas de fuego golpearon ruidosamente el cemento. Los ojos de Héctor se abrieron como platos, incrédulos ante la repentina obediencia. Está bien», murmuró, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Ahora voy a salir de aquí y nadie me sigue o ella muere. ¿Entendido?». Elena sintió que la desesperación se apoderaba de ella. Todos habían depuesto las armas ante la orden de Mateo de salvar a Sofía. Pero ahora Héctor tenía el camino libre. Si se llevaba a Sofía, no podía permitir que eso sucediera. El tiempo pareció ralentizarse mientras Héctor se acercaba a la puerta, arrastrando a su hija que lloraba. Elena miró a Mateo a los ojos. En ellos vio angustia y disculpa. Había tomado la única decisión que podía para calmar los ánimos, pero no fue suficiente. En esa fracción de segundo, Elena tomó una decisión. No permitiría que se llevaran a su hija otra vez. Cuando Héctor llegó al umbral, Elena se abalanzó hacia adelante con un grito repentino, interponiéndose entre él y la salida. El movimiento lo tomó por sorpresa. No esperaba que ella atacara desarmada. Ella arañó el brazo que sostenía a Sofía, clavándole las uñas en la piel. «¡Corre, Sofía!», gritó con todas sus fuerzas. Héctor gruñó y golpeó a Elena en la sien con la mano libre. El dolor le estalló en la cabeza y se derrumbó de rodillas. Pero su interferencia le había dado a Sofía un segundo crucial para escapar del agarre flojo de Héctor. En ese instante, se oyó un solo disparo. Mateo había sacado un pequeño revólver de una funda en el tobillo en medio del caos. La bala alcanzó a Héctor directamente en el hombro, haciéndolo girar contra el marco de la puerta. Gritó de dolor y su propia pistola se le escapó de las manos. Mateo se abalanzó sobre él en un santiamén y pateó la pistola caída lejos de él. Franco y otro guardia se abalanzaron sobre Héctor, lo golpearon contra el cemento y le retorcieron los brazos a la espalda. Pero Mateo ya estaba concentrado en otra cosa. Elena y Sofía. Elena parpadeó a través de la neblina del dolor y vio a su hija de pie a unos metros de distancia, paralizada por la conmoción. «Sofía», balbuceó, extendiendo la mano al oír la voz de su madre. Sofía se tambaleó hacia adelante con las piernas temblorosas. Elena recogió a la niña temblorosa en sus brazos, abrazándola con fuerza a pesar del dolor punzante en su cabeza. «Mamá», sollozó Sofía contra su hombro. Mamá estaba tan asustada. «No pasa nada, cariño. Estoy aquí», murmuró Elena, con lágrimas corriéndole por las mejillas al sentir el calor de Sofía. «Estoy aquí, ahora estás a salvo». Una sombra se cernió sobre ellas. Mateo se arrodilló junto a las dos. Elena levantó la vista y vio una mezcla de terror y alivio en su rostro. Se dio cuenta de que tenía sangre en el bíceps izquierdo, donde una bala perdida o un fragmento debían de haberle rozado, pero él parecía no darle importancia. «Sofía», dijo con suavidad, con una voz cargada de una emoción que ella nunca había oído antes.
Soy Mateo. Soy amigo de tus mamás. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Mateo le secó con cuidado una lágrima y le apartó un mechón de pelo pegajoso de la mejilla. Eres muy valiente, igual que tu mamá. Su mirada se posó en Elena, y en ella vio muchas cosas. Arrepentimiento por el peligro, gratitud por su rápida actuación y una profunda ternura. En cuestión de minutos, Héctor y su único hombre restante fueron atados y arrastrados por la gente de Mateo para ser castigados lejos de los ojos de Elena y Sofía. Las sirenas de la policía aullaban en la distancia. Sin duda, una denuncia anónima cuidadosamente sincronizada para garantizar que los cabos sueltos quedaran atados legalmente. Mateo había prometido que intentaría evitar el derramamiento de sangre. Aparte de 2 criminales heridos y uno muerto, el primer objetivo del francotirador había cumplido su promesa. Ahora, bajo la vigilancia de los guardias restantes, Mateo acompañó a Elena y Sofía al coche que les esperaba. Sofía se aferró a su madre, agotada y sollozando, con la cara apoyada en el cuello de Elena. Elena se inclinó hacia el costado de Mateo. Se sentía completamente agotada, pero con su brazo alrededor de ella, también se sentía segura. De vuelta en la finca Duca, un médico a sueldo de Mateo atendió rápidamente la herida en la cabeza de Elena, una leve conmoción cerebral y las muñecas quemadas por la cuerda de Sofía. Sofía, más allá del agotamiento, se había quedado dormida en el sofá a mitad de una taza de chocolate caliente que Rosa le había servido en silencio. Elena se sentó junto a la figura acurrucada de su hija, acariciándole el pelo, incrédula de que esta pesadilla hubiera terminado por fin. Mateo estaba de pie cerca, hablando en voz baja por teléfono, dando las últimas instrucciones para asegurarse de que la organización de Héctor fuera desmantelada y dejara de ser una amenaza. Cuando colgó, la casa se quedó en silencio, y la adrenalina de la noche dio paso a una calma casi frágil. Mateo cruzó la sala de estar para arrodillarse frente a Elena, con los ojos fijos en los de ella. Ella se dio cuenta de que debía de tener un aspecto horrible, magullada, vendada y con los ojos rojos de llorar. Pero en la mirada de Mateo no había más que admiración y preocupación. Le tomó suavemente una de las manos entre las suyas. «Tengo una casa segura preparada para ti», dijo en voz baja. «Para los dos, si queréis ir». Elena abrió ligeramente los ojos. No era lo que esperaba que dijera. Mateo continuó, titubeando ligeramente con las palabras. «Está fuera de la ciudad, en un lugar apartado. Nadie os encontrará. Hay un coche fuera. Puede llevaros esta noche y he preparado algo de dinero, más que suficiente para empezar de nuevo». Ella nena se quedó mirándolo, con el corazón encogido por el dolor. Mateo confundió su silencio con incertidumbre y siguió insistiendo, aunque su voz se volvió áspera. «Tenías razón sobre mi mundo. Es peligroso. No puedo. No pondré en peligro a Sofía ni a ti». Respiró temblorosamente. «Después de lo que ha pasado esta noche, no te culparía si no quisieras volver a verme nunca más». Bajó la mirada. Este hombre fuerte y orgulloso parecía completamente vulnerable, arrodillado ante ella, ofreciéndole a ella y a su hija la libertad a un gran costo personal. «Si te vas ahora, estarás a salvo», dijo en voz baja. «Es lo único que quiero». La comprensión golpeó a Elena como una ola. Él estaba haciendo lo más difícil que podía imaginar, dejarla ir por amor. Le estaba dando la opción que ella nunca había tenido. Cuando la vida la sumió en el caos, las lágrimas volvieron a brotar mientras soltaba suavemente su mano y se ponía de pie, cambiando con cuidado el peso de Sofía para no despertarla. Mateo también se levantó, pensando que tal vez ella estaba lista para irse en ese instante. Tragó saliva con dificultad, tratando de ocultar el dolor que se reflejaba en su rostro. Elena se acercó a él, tan cerca que sintió el calor de su cuerpo y el leve temblor que lo recorría. Levantó la vista y vio su propio reflejo en el gris tormentoso de sus ojos. «Te equivocas», susurró sobre lo que quería. Con cuidado, volvió a acostar a Sofía, que seguía profundamente dormida, en el sofá y la arropó con una manta. Luego Elena tomó la mano de Mateo y entrelazó sus dedos con los de él. «No quiero irme», confesó con voz firme.
Y no porque no estés segura, sino porque la seguridad no significa nada sin ti. Mateo contuvo el aliento. Elena, murmuró como si se atreviera a tener esperanza. Ella le apretó la mano, con una sonrisa temblorosa en los labios. Una vez me preguntaste si confiaba en ti. Lo hago, con mi vida y con la vida de mi hija. Juraste protegernos y lo has hecho. Su voz se llenó de emoción. Se aclara la garganta. Te elijo a ti, Mateo, si nos aceptas. Un sonido ahogado se le escapó, una mezcla de risa y llanto. En dos zancadas la atrajo hacia él en un fuerte abrazo. Elena se derritió contra él, cerrando los ojos mientras sus brazos la envolvían. Él le dio un beso en el pelo, en la sien y finalmente en los labios, lleno de reverencia y promesas. Cuando se separaron, Mateo le secó suavemente una lágrima de la mejilla. Me tienes, le dijo en voz baja. Todo el tiempo que quieras. El corazón de Elena se hinchó, casi demasiado lleno para hablar. Puede que para siempre no sea suficiente, logró susurrar con una sonrisa llorosa. Una brillante sonrisa se dibujó en el rostro de Mateo y apoyó la frente contra la de ella. En el silencio de aquella noche, con Sofía durmiendo plácidamente cerca, Elena supo que todos habían encontrado un hogar el uno en el otro. La mujer asustada que se había escabullido por la puerta la noche anterior y el hombre furioso que se había enfrentado a ella al amanecer habían desaparecido. En su lugar había dos personas que habían sido puestas a prueba por el miedo, la violencia y los celos, y que habían salido unidas por algo mucho más fuerte, el amor, la confianza y la promesa de una vida que ellos elegirían.